Modelos clínicos de terapia sistémica. El enfoque narrativo en la terapia. La escuela narrativa fue fundada por Michael White y David Epstein en el año de 1970 en Nebraska, Estados Unidos. La terapia narrativa es una de las aproximaciones teóricas más cercanas a los enfoques postmodernos que emerge de una propuesta planteada desde analogías diferentes basadas en las ciencias sociales y conceptualizaciones del campo de la terapia familiar, retomando autores como Foucault, Bateson, Brunner y Vygotsky. White y Epstein plantean que las personas dan sentido a sus vidas y relaciones relatando su experiencia y que, al interactuar con otros, la representación de estos relatos modelan sus propias vidas y relaciones. Sus premisas de trabajo son identificar el relato dominante, externalizar el problema, explorar aspectos que valore el cliente, descubrir las implicaciones de los eventos extraordinarios y buscar en los archivos familiares. El protocolo terapéutico se compone de los siguientes pasos. La conversación externalizante. Son conversaciones que crean un espacio para que las personas se vean a sí mismas de manera separada de los problemas que las están afectando. Al externalizar sus historias privadas, las personas quedan en libertad de explorar otras ideas preferidas sobre lo que ellas mismas podrían ser. Panoramas. Las preguntas de panorama revelan lo que el problema y sus consecuencias han significado para las personas y la familia acerca de sí mismos y de sus relaciones. Para explorar esta dimensión se pueden hacer preguntas como ¿cuándo se presenta en tu vida el problema? Y ¿qué áreas de tu vida consigue dominar? Los mapas. Los mapas incluyen los pasos de la terapia a seguir para asegurar que los conocimientos que van emergiendo al mismo tiempo que surgen estén siendo evaluados e incorporados a las preferencias de la vida de la persona. En este mapa se proponen 4 niveles de preguntas. Primero, negociar una experiencia cercana, particular y con una definición no estructural del acontecimiento extraordinario. 2. Mapear los efectos del problema en la vida de la persona. 3. Evaluar los efectos de esa influencia del problema en los diferentes dominios de la vida. 4. Justificar esa evaluación. Lo ausente pero implícito. Esta categoría se refiere a los valores, las creencias que dan fundamento de accionar en la vida, el conocimiento que la persona tiene de su historia, de sus relaciones, de su experiencia vivida. Es la materia prima de la cual la persona puede realizar el análisis de las consecuencias que tiene en su vida. Terapia descentrada. La terapia descentrada e influyente en las conversaciones terapéuticas pone a las personas que consultan en el centro. El papel de las personas tiene el estatus de una autoría primaria y las consideraciones principales tienen que ver con los conocimientos y habilidades generados en la historia de sus vidas. Vida multihistoriada. Considerar a la vida como multihistoriada permite relacionar lo que la persona reconoce de sí, con la visión que otros tienen de ella y poner en tela de juicio a la historia saturada contra esas posiciones que influyen o han influido en lo que la persona valora. Reautoría. La reautoría está basada en la suposición de que no hay posiblemente una sola historia que encapsule la totalidad de la experiencia de la persona. En la terapia narrativa es la persona la que regresa a su historia para recolectar los elementos que hicieron que se construyera de esa manera. La persona misma puede optar por otras posiciones, significados y acciones, creando reautoría a partir de la creación de nuevos significados de su vida. Algunos ejemplos de preguntas de reautoría son: ¿qué crees que te guiaba cuando diste ese paso para liberarte del problema? ¿Qué deseabas o qué querías que pasara? En ese proceso se puede traer a la terapia la información acerca de otros actores de la historia que hayan apoyado una cierta visión de su identidad, esto es, la audiencia o la membresía de la vida de la persona. Remembresía. Las conversaciones de remembresía están basadas en la concepción de que la identidad está fundada sobre una asociación de la vida en vez de un centro del yo. La membresía de la vida es una propuesta de Michael White a través de la cual se reflexiona la influencia de lo relacional en la construcción del proyecto de identidad. Lo relacional tiene suma importancia para desentrañar la historia saturada por el problema, descubriendo quién o quiénes apoyaban a la persona en maneras diferentes que pueden ser una vía para la construcción de la historia alternativa. Preguntas de andamiaje. White propone las preguntas de andamiaje con las cuales plantea que la persona pueda ir de lo conocido y familiar, que en el caso del problema sería la historia saturada, a lo posible de conocer, que serían desarrollos con nuevos significados y un plan de acción. Los tipos de preguntas de andamiaje son: A. Preguntas para caracterización del problema. B. Preguntas para poner el problema en cadenas de asociación. C. Preguntas para entender cuál es la experiencia, aprendizajes y descubrimientos de esas asociaciones del problema. D. Preguntas de abstracción de sus aprendizajes y descubrimientos.
Planes de acción. Testigos externos y la ceremonia definicional. Otro aspecto importante en la terapia narrativa es la inclusión de otras personas en la terapia. La metáfora de la ceremonia definicional contribuye a la estructuración de la terapia como un contexto para el contar y recontar las historias acerca de la vida de la persona. Fases. Primero, la persona al centro cuenta ante una audiencia de testigos externos que escuchan y anotan sus observaciones. En segundo momento, la persona al centro escucha con el terapeuta las reflexiones de los testigos externos. En un tercer momento, se pueden volver a invertir la dirección del presenciar y la persona al centro puede responder si lo desea a esas reflexiones. Es importante que la respuesta de los testigos externos esté basada e inspirada en lo visto y en lo escuchado en la sesión. La terapia escrita. Permite el panorama de la recreación de los hechos recientemente vividos en la psicoterapia y el capturar los descubrimientos a los que la persona ha llegado al reeditar su propia historia. Se utiliza la historia de cartas desarrolladas y entregadas posteriormente a la terapia, que extiende el proceso que se comenzó en la terapia y cuyo objetivo es que se cree un contexto para el surgimiento de nuevos descubrimientos cuando la persona, a través del documento, pueda leerlo y releerlo de tal modo que le sea posible analizar, revivir y reflexionar acerca de los procesos de sí misma y lo que genere ese conocimiento y agencia personal. I can see when you stay low, nothing happens. Does it feel right? Late at night, things I thought I put behind me